Yo me siento honrada porque estoy un viernes por la tarde aquí hablando de altas capacidades, súper atentos, fantástico. Estamos en una época ahora en la que empiezan a aparecer los diagnósticos del colegio y veo que hay muchos padres que me dicen preocupados, mira, yo pensaba esto sobre la alta capacidad, pero en el colegio me están diciendo esto otro. Y entonces tenemos nuestro rifirrafe de qué es exactamente la alta capacidad. Y es que ocurre que hay muchos, muchos mitos sobre el concepto de alta capacidad. Parece que llevamos muchos años dando por hecho que hay un solo modelo de alta capacidad, que todos los niños son iguales, y entonces todo lo que se salga de ahí, pues no encaja. Así que al final tenemos unos padres dudando de, bueno, lo que hace mi hijo, el comportamiento que tiene es de alta capacidad, o es de otra cosa, o de todo lo contrario, a dónde lo llevo para diagnosticarlo, y se crea este caos. Entonces, hace tiempo que María y yo dijimos, pues mira, un webinar fantástico sería hablando de los mitos de alta capacidad. Y se me ocurrían muchísimos porque la verdad que hay muchos mitos que derribar todavía. Pero hoy vamos a hablar de 10 fundamentales que se repiten muy a menudo y que creo que dan mucho juego. Seguramente luego quizá cuando vayamos a las preguntas surjan otros y podamos hablar de ello. Lo primero que haremos será empezar con una definición básica de altas capacidades. Me empatizo mucho con esta de Pfeiffer que dice, son aquellos que cuando los comparamos con otros estudiantes de su misma edad, experiencia y oportunidades, muestran una mayor probabilidad de alcanzar logros extraordinarios o sobresalientes en uno o más dominios culturalmente valiosos para una sociedad determinada. Bien, es decir, una probabilidad. No estamos hablando de supergenios, de un Mozart, porque a menudo pasa que estamos buscando mmm, algo muy escaso. Y ya veremos, como cuando hablamos de alta capacidad, el porcentaje de niños y el porcentaje de adultos es mucho mayor de lo que veníamos pensando. Pasan tres cosas fundamentales. La primera, que no hay una única definición, que vas a ver expertos que te digan qué es alta capacidad y otros de otro, pero en lo fundamental, en lo primario, vienen a estar de acuerdo, que te dicen que esencialmente son niños que tienen vamos a hablar de niños aquí, pero también sabéis que lo hago extensivo a adultos, que tienen un potencial un 10% superior a la media. Y entonces puede ser un niño o una niña, porque aquí el género da exactamente igual, pese a lo que muy antiguamente se dijera, que destacan un poquito por encima del resto de niños. Los hay que destacan mucho por encima. Otra cosa que pasa es que es un concepto, no es algo real. Sería fantástico que pudiéramos hacer un análisis de sangre y entonces ya supiéramos si el niño es alta capacidad o no es alta capacidad y ahí nos quitamos todas las disputas, todas las tutorías y todas las revisiones de orientación, porque ya, pues ya lo sabemos. Pero como no es posible, como es un concepto, es una idea que tenemos sobre qué es la capacidad, pues esto hace que varíen tanto como decimos las definiciones, como luego varíen la identificación, ¿no? Y que un profesor te diga, yo no lo veo, yo creo que sí o yo creo que no, ¿no? Y luego pasa también que las pruebas no son tajantes. Esta cita de Kaufman es que me encanta y la digo, soy pesadísima, la digo muchas veces. Porque dice, cambia el test de CI y verás cómo cambia el CI. Cambia el examinador, el día de la prueba, el estado de humor de la persona evaluada o el nivel de alerta del examinador y verás cómo cambia el CI. Evalúa a una misma persona 12 veces y obtendrás 12 CIs diferentes. Porque ha pasado que a algunos niños le hacen una prueba cuando son pequeñitos y, oye, no da, su hijo no es alta capacidad. Pero luego, cuando se la hacen ya pasándola a eso, no solo es alta capacidad, sino que alta capacidad con superdotación. ¿Qué pasa? ¿Que por ciencia infusa se ha generado la capacidad ahora? No, es que las pruebas varían mucho. Entonces, yo soy partidaria de no centrarnos o no tener fijación con el número de CI de 630, 631, porque además hay una variabilidad a nivel mundial, cómo se trata esto en el globo, porque por ejemplo los estadounidenses a partir de 115, 120 ya empiezan a prestar atención a esos niños, una atención especializada, mientras que aquí todavía en algunos centros se dice, no, si no tiene 130 o más, no lo considero alta capacidad o alta capacidad con superdotación. Y es una pena, porque se pierden muchos talentos. Entonces, influye mucho el tipo de batería de test que pase, cómo esté el niño en ese momento, eh, hablaremos de la emoción, influye mucho en ello. Bueno, son tres de las variables fundamentales y que más se repiten.
Y se generan todos estos mitos. ¿Por qué hay tantos mitos? Primeramente porque es un campo reciente de estudio, no hace tanto que se está hablando de alta capacidad. De hecho, hasta hace muy poco se hablaba en general como superdotados. Y se decía que había un 2 o 3% de población superdotada. Hoy en día el término superdotado no es ajustado, no se usa para lo que lo usábamos antes, porque, y lo veremos más adelante, hay como otra división de la alta capacidad y ahora se entiende que alta capacidad es algo más amplio, que no solo la superdotación, y que ya no hablaríamos de un 2 o un 3%, ahora estaríamos hablando de un 10 o un 15% de la población. Esto ya es otra cifra, porque un 10 o un 15 quiere decir que al menos en cada clase tenemos mínimo uno, o puede que dos, o puede que tres alumnos, dependiendo de la ratio. Entonces, estos profesores que dicen, no, yo nunca he visto en mis 20 años de profesión, nunca he visto un niño de alta capacidad. Bueno, pues entonces a lo mejor lo que toca es revisar tu concepto de alta capacidad, porque por estadística es que es imposible, ¿no? Ahora yo lanzaba aquí la pregunta, ¿no? De ¿estamos dispuestos a aceptar que son más de los que creemos? Otra cosa que pasa es que falta formación. Por eso, entre otras cosas, hacemos este tipo de cursos, ¿no? Dentro de la formación del profesorado, la alta capacidad es una anécdota, se ve muy, muy poco. Entonces, yo siempre digo a los padres, no vayáis a comer al profesor, que es que no lo han visto, no lo han visto lo suficiente, y si no hay un interés luego aparte de saber, conocer un poco más sobre estos niños, es muy difícil con la información que se les ha dado que tengan todas las herramientas. Igual en psicología lo hay expertos, psicólogos clínicos especializados en alta capacidad que sí que conocen, pero el psicólogo en sí no tiene por qué conocer en profundidad el término de alta capacidad. Se suman los estereotipos televisivos, ¿no? que hemos visto, bueno, esas películas donde la persona con alta capacidad pues es poco más que un personaje excéntrico, si es una mujer lo llevan al punto del drama y no siempre va con la realidad, ¿no? Hay casos que sí se reflejan y otros que no. Ahora ya empezamos a ver algunas cosas más, ahora se tratan doble excepcionalidades, vemos personajes televisivos con Asperger y con alta capacidad. Bueno, poco a poco como que se está ampliando la visión, pero todavía hay un sesgo ahí televisivo. Y otra cosa es el infradiagnóstico, que relacionado con que hay poca formación, pues hay pocos diagnósticos. De hecho, aquí en España tenemos un 90%, se estima que hay un 90% de niños sin identificar, que es una brutalidad. Dentro de ese 90%, aún menos se identifica a las niñas, que a mí el tema de las mujeres me preocupa. Entonces, claro, esto da lugar a que, como se conocen pocos, se diagnostican pocos, esto es algo muy raro y al final se convierte poco más que en un mito. El primer mito que vamos a ver de los 10 es que no todos son iguales. Digo aquí que seguimos buscando un unicornio en el establo por esto mismo, ¿no? Porque seguimos buscando una cosa muy, muy rara, muy extraña, que no existe, que se ha visto pocas veces, ese 2%, y no, para nada. Lo primero que tenemos que saber es que las altas capacidades son muy heterogéneas. Entonces, que conozcamos a un niño de alta capacidad no quiere decir ni mucho menos que los conozcamos a todos. Conocemos un modelo de alta capacidad. En ese niño, con esos potenciales tan peculiares, es así. Pero en otro niño puede ser totalmente distinto. Incluso en una misma familia podemos tener distintos modelos de alta capacidad y no parecerse ni remotamente uno al otro. Sabemos que aquí la genética tiene un 80% de poder, no de efectos. Si tenemos unos padres que son altas capacidades, ahí tenemos que estar ojo a visor. Y ni siquiera el padre tiene por qué parecerse al hijo, pueden ser unas capacidades muy, muy distintas, aunque es verdad que algunos indicadores siempre son comunes, ¿no? Por ejemplo, la velocidad de aprendizaje, que aprendan muy rápido, que se aburran pronto, que sean perfeccionistas, esto siempre está en todo, pero luego hay otras cosas que pueden aparecer o no. Por lo tanto no son tan raros, ¿no? Y mucho menos podemos generalizar. El segundo mito, he puesto aquí unos niños fantásticos leyendo ellos, porque es como la imagen más, este sí que es de tele, ¿no? El niño que le encanta leer y se va a su cuarto a leer y se ha leído ya todas las novelas de Tolkien. Bueno, esto de que tengan intereses muy elevados, ya no solo los libros, sino que les guste el espacio, los dinosaurios,
Pues algunos sí y otros no. Hemos dicho que esto es muy heterogéneo. Entonces, no todos leen de forma precoz, ni siquiera todos tienen interés en hacerlo. Hay algunos niños de una muy alta capacidad que no están ni remotamente interesados en leer, y eso no quiere decir que sea menos capaz, quiere decir que su talento, su potencial está en otro sitio. Algunos lectores tardíos y no por ello malos lectores, o sea que no es una vara de medir el tema de la lectura, ni mucho menos. Pasa que algunos, lo pongo aquí, su área de interés puede ser el deporte. Y, bueno, puede ser un fantástico Nadal o un Cristiano Ronaldo, un Messi, y igualmente capacitado, pero no en todas las áreas o no en todas las que se presupone. Pongo aquí lo de los videojuegos, porque a veces dices, ¿cómo va a ser el niño de alta capacidad si está todo el día con la consola? Y no tiene nada que ver, no hay intereses indignos. Hay precisamente algunos niños, sobre todo los que tienen una doble excepcionalidad, a los que les gusta esto de coleccionar y seguir estas sagas tipo Pokémon, Animal Crossing y demás, ¿no? Y uno dice, pero ¿cómo voy a relacionar esa alta capacidad, ¿no? Tendría que estar haciendo experimentos o no sé qué mitos tenemos en la cabeza y está todo el día con la consola. Pues perfectamente compatible. Esa es su área de interés ahora mismo y de hecho muchas de las cosas que le interesan se están desarrollando de forma transversal con este juego. ¿A la pregunta son unos frikis? No, ni mucho menos. De hecho, tengo que decir que la mayoría son líderes, son personas que tienen mucha facilidad para convencer al grupo, para que hagan lo que quiero, para que me sigan, para que si estamos en grupo vayamos por aquí. Y son niños muy queridos, con muy buen sentido del humor. El tercer mito, nos vamos a lo emocional, que son muy maduros para su edad. Y entonces vemos a ese niño que dice, madre mía, si hablo con él de tal cosa y parece un adulto, parece un viejecito con esa locuacidad y esa cantidad de ese manejo de palabra que tiene. Y luego cuando se cabrea o tiene un estallido, parece que tuviera 3 años menos. Y me dicen los padres, yo siento como que tengo 2 niños en mi casa. Y depende de la emoción que tenga en ese momento, tengo un niño o tengo otro, ¿no? Tengo un niño cuando hablo con él, o cuando está entusiasmado y apasionado, y tengo otro niño cuando está enfadado o las cosas no salen como él quiere o lo desconcentrado. Bueno, eh, cuando hablamos de alta capacidad tenemos que tener muy presente un término que se llama asincronía o disincronía. Esto quiere decir que hay un desequilibrio en el desarrollo de su cerebro, en el desarrollo emocional versus el cognitivo. Digamos que su cerebro se está desarrollando a distintos niveles. Y esto lo vemos muy fácil cuando son bebés, porque ellos quieren hacer cosas, cognitivamente quieren alcanzar hitos que todavía físicamente no pueden. Entonces ves a un bebé que está muy frustrado porque la sensación es que está frustrado o insatisfecho con la vida y dices tú, pero vamos a ver, si te he cambiado, si has comido, si has dormido, si hemos jugado, si, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que tiene? Pues tiene una frustración por esa disincronía, porque él quiere hacer cosas para las que todavía su cuerpo no está preparado. A lo mejor su cuerpo no está preparado para estar de pie, pero él quiere estar de pie, quiere verlo todo. Tenemos esos niños con ese nivel de alerta tan alto. O ya quiero caminar, ya quiero saltar, y es que el cuerpo no me va, porque la cabeza me pesa mucho, la columna no está preparada o lo que sea, ¿no? Pasa también con el habla, ¿no? Es que yo quiero expresarme, yo quiero pedirte algo y tú no me estás entendiendo nada. ¿Qué pasa? Que tengo distintos niveles de desarrollo. Esto pasa a nivel interno, la sincronía a nivel interno, pero también luego pasa a nivel social. Cuando yo me desarrollo a un nivel que está superior a mi etapa cronológica y me es muy difícil conversar con mi compañero o veo que el profesor me está hablando como un niño y yo no me siento como un niño, ¿no? Vámonos con un cuarto mito. Este mito de que les encanta memorizar y entonces saben, pues, no sé, de todo, ¿no? El listín telefónico que se hacía en aquellos programas de cuando éramos jovencitas. Bueno, esto es falso. Si no hay un contexto o un para qué, una lógica, algo que tenga sentido, ofrece mucha resistencia a todo lo que suponga aprender de memoria. En general, lo que no esté explicado para ello, me resisto a entenderlo. Tú a un niño cuando está enfadado de alta capacidad, tú no le puedes decir porque sí, o porque lo dice tu madre, porque esto no tiene ninguna lógica para ello. Tienes que razonar y explicarlo todo. Entonces, cosas como las tablas de multiplicar, para ellos pueden ser un infierno. Y tú dices,
¿cómo puede ser tan listo? Y que las tablas de multiplicar no te entren, pues porque no tiene ningún sentido para él memorizar. Va a ser difícil motivarlo a memorizar, te digo aquí, si no conseguimos engancharlo con algo que le guste o que le motive. Y luego también tenemos que ver que tenemos diferentes formas de aprender. Algunos son aprendices visoespaciales, quiere decir que aprenden por imágenes y a esto se les da fatal el tema de la memoria, y otros son auditivos secuenciales, que son los de oigo y repito. En el colegio habitualmente se estudia de forma auditivo-secuencial. Es el de toda la vida, ¿no? El profesor repite, nosotros vamos memorizando. Pero los que forman parte de este grupo de visoespaciales, que son aproximadamente un 60%, no pueden aprender de esa manera, les cuesta mucho, necesitan verlo con imagen. Entonces a ellos les funciona muy bien que al estudiar tengan dibujitos, que se hagan esquemas, mapas mentales, todo esto les va a ayudar con este proceso memorístico que no es natural para ellos. Nos vamos con el mito 5, que son organizados, que son metódicos y que son limpios. Eso estaría fantástico, pero no siempre ocurre así. Tengo aquí una cita sobre Rodin, el escultor, que dice: parecía realmente retrasado. Su dictado estaba plagado de burdas faltas de ortografía. Jamás consiguió aprender latín como el resto de sus compañeros y sus matemáticas eran inexistentes. Era un caos. ¿Qué pasa? Que Rodin era un artista, entonces estamos presumiendo que estamos hablando de un aprendiz visoespacial, un aprendiz que ve el todo, pero no la parte. Ven el global, pero les cuesta mucho centrarse en el detalle. Esto le pasa a los niños que entienden perfectamente todo lo que tú has dicho, pero luego cuando lo van a redactar tienen una caligrafía pésima, porque la caligrafía es el detalle, no es el todo. Yo tengo una idea que te quiero traspasar, que es fantástica esa idea, pero el detalle a mí me da igual, que la letra esté sucio, torcido, que mi agenda sea un caos, que se me olviden las cosas en el colegio. Eso no me importa, porque son detalles. Y yo voy a lo que me apasiona, a lo esencial, a lo que me está moviendo por dentro. Entonces, si esperamos a ese niño que es súper organizado y esquemático, pues no lo vamos a encontrar siempre. También los hay que son muy organizados, que tienen su cuarto, que es una maravilla, que se descargan limpiando, o sea, que hay de todo. Volvemos siempre a lo primero, ¿no? Esto es muy, muy heterogéneo. El sexto mito, que el talento se desarrolla de forma espontánea. Entonces, no tenemos que hacer nada porque si este niño ha nacido así y sus padres son de alta capacidad, pues él ya solo va a ir aprendiendo y ya está. Yo lo dejo ahí en un rinconcito de la clase y que él solo pues vaya creciendo, ¿no? Porque esto es como intrínseco de él. Y no es verdad. Hay que cultivar el potencial para convertirlo en talento. Al principio de esta charla decíamos que destacan en un 10% superior, o sea, tienen un potencial para llegar a ser, pero si ese potencial no lo desarrollamos nunca, pues no tiene por qué verse, ¿no? Como cuando hablamos de el niño ha aprendido a leer solo, bueno, tenía ¿cómo decirlo? Tenía un interés por aprender, pero además ha tenido una serie de materiales cerca, ¿no? Sea un vídeo que ha visto o que te ha visto leer a ti o así. Pero de la nada, no podemos. O sea, él, sin que intervengamos de ninguna manera, no va a seguir desarrollándose. Y es una pena porque tenemos una enorme pérdida de talento cuando no estamos viendo a ese niño, no lo estamos identificando, no lo estamos diagnosticando. Ahora tampoco nos vayamos al otro extremo de si mi niño no está atendido en el mejor de los colegios de alta capacidad, no va a desarrollar sus capacidades. No, ni una cosa ni otra. Pero que sí que hay que trabajarlo. Y para trabajar, pues necesitan horas, como todos. Yo puedo tener una capacidad de aprender más rápido, pero además tengo que trabajarlo. Aquí no se salva nadie de trabajar. El mito 7, que son los mejores de la clase. Este es uno de los mejores mitos. ¿Por qué? Porque ahora cuando se hacen las identificaciones en clase y se le pregunta a los profesores, decidme usted quién cree que son los mejores alumnos de su clase. Y el profesor te va a decir, el profesor que no conozca, ¿no? Que no tenga esta formación, te puede decir, pues yo creo que fulanito y menganito que son los que tienen el 10. Y no tiene por qué ser. Podemos tener, y de hecho tenemos un gran porcentaje de fracaso escolar dentro de la alta capacidad, podemos tener esos niños
que han perdido todo el interés, han desconectado por lo que sea y no están siendo los mejores en clase. Para esto viene muy bien ver el tipo de división que se hace de las altas capacidades. Hay varias, pero esta me parece bastante acertada. Uno serían los niños que tienen talento simple y son aquellos que destacan en un solo área de conocimiento. Nos vamos al principio, aquellos, por ejemplo, que son muy buenos en el deporte o que tocan de manera virtuosa un instrumento. Esos niños no tienen por qué sacar buenas notas en el resto de asignaturas, pero luego te van a destacar en un percentil muy alto en aquella área que les interesa. Luego están los de talento complejo o compuesto, que son aquellos que destacan en varias áreas de conocimiento que están relacionadas entre sí. Por ejemplo, los de talento complejo artístico, que son aquellos a los que se les da bien bailar, pintar, y tienen un oído magnífico y te recitan y son imaginativos. Muy bien, estos son difíciles de ver en el colegio, porque suelen estar asociados a las asignaturas María. Y luego hay otros que se ven muy bien en el cole, que son los de talento complejo académico. Son aquellos a los que se les da bien las materias del cole. Son buenos en mate, son buenos en lengua, son buenos en ciencia. Entonces estos son mucho más fáciles de ver que aquellos que son creativos. Y luego tendríamos otro subgrupo que son los alta capacidad con superdotación. Es decir, no todos los alta capacidad son superdotados, pero sí todos los superdotados son alta capacidad. Tienen una alta capacidad en un grado muy alto. ¿Por qué? Porque destacan en todas las áreas de conocimiento y además son creativos, son personas creativas. Ahora bien, no tienen por qué destacar en todo, esto de son buenos en todo, no tienen que ser tan buenos como lo es el de talento simple en aquello que se le da tan bien, ¿no? Entonces, bueno, yo destaco en todo, pero a lo mejor el de talento complejo o el de talento simple en determinadas áreas puntúan mucho más alto. Lo digo esto porque, bueno, pues a lo mejor los de talento complejo académico se le dan súper bien los exámenes, pero a los otros necesariamente no tiene por qué. Otro mito, el mito 8, que el niño no tiene que saber que es alta capacidad porque si no se engríe y se lo va a creer y va a estar por ahí diciendo yo soy más listo que tú o algo. Personalmente yo esto no lo he visto, no he visto un niño que vaya comiéndose a los demás niños diciendo yo soy más listo que tú. Sí que veo todo lo contrario, que los niños con altas capacidades son muy autocríticos, muy perfeccionistas. Ellos mismos tienen una muy alta expectativa de sí mismos, creen que los demás tienen unas altas expectativas, que se espera mucho de ellos y a menudo tienen todo lo contrario, tienen una baja autoestima. No se están comparando con sus pares, no se comparan con sus compañeros, sino que se comparan con lo que sabe el profesor o con lo que sabe tal teórico o con lo que sabe el personaje que hayamos visto en el tema, ¿no? Entonces es muy difícil cumplir con esas expectativas. No, perdona, tú tienes 7 años y te tienes que comparar con lo que te estamos pidiendo y con lo que te estamos pidiendo vas muy por delante. Pero ellos no tienen esa concepción, son muy exigentes y van a estar siempre como machacándose con las cosas que no saben. Luego pasa que es muy importante que conozcamos quiénes somos y la dotación es una parte muy importante de quiénes somos, es muy definitoria porque hemos visto que influye en el ámbito emocional. Yo no puedo quererme ni aceptarme, tener una buena autoestima, que siempre se habla tanto ahora, si no sé exactamente cómo soy. Y la alta capacidad forma una parte muy gorda de mí. Evidentemente no lo es todo, pero es muy importante y condiciona muchas de las decisiones de mi vida. Entonces tengo que tenerlo presente en adelante hasta para elegir pareja, así que para muchas cosas. Vamos a ver el mito 9. Un niño con dificultades de aprendizaje o autismo no puede tener altas capacidades. Parece que las altas capacidades vienen solas y no es verdad. Pueden ser comórbidas, quiere decir que pueden venir acompañadas de otro paquete, otra etiqueta, ¿no? Como solemos decir. Y en este sentido hablamos de la doble excepcionalidad, que la podéis buscar también en internet como 2E. La doble excepcionalidad quiere decir que conviven las altas capacidades con algún tipo de dificultad. Por ejemplo, la dificultad específica de aprendizaje, que el niño sea disléxico, que tenga una discalculia, el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, el TDA, o los trastornos del espectro autista, el TEA. En concreto, vemos mucho el Asperger, que es un TEA en nivel 1 o nivel leve, ¿no? Y perfectísimamente se puede
vivir con esto. Un niño puede tener una alta capacidad y luego ser un niño hiperactivo. O tener una alta capacidad y que, pues no sé, que tenga, como hemos dicho, ¿no? una discalculia. O que tenga algunos de los niveles dentro del espectro autista. Es quizá más difícil de ver, de detectar, de encontrar el diagnóstico exacto, porque a veces solo estamos mirando una sola cosa o porque una de las dos partes puede enmascarar la otra. Vámonos al caso del TEA. Quizás estamos obsesionados con la parte de comunicación y decimos, oye, que es un niño inflexible, no se comunica bien con los compañeros, tiene problemas de sensibilidad y está solo obcecado en buscar eso y está olvidando lo rápido que aprende, lo bien que se le da esta o tal área, ¿no? O a la inversa, estamos tan centrados en la alta capacidad que no prestamos atención a que tiene algún tipo de dificultad, algo que lleva arrastrado y que no lo estamos atendiendo. Con lo cual, lo fantástico que sería que veamos todas las excepcionalidades del niño y cada una se trabaje por separado y hacia adelante. Terminamos con el mito 10, que les encanta el cole, porque son niños que van ilusionados al colegio. Puede pasar que digas, ay, tengo un niño que está deseando ir al cole. Ya ha abierto los libros, está mirándolo, está fascinado y entra con mucho interés, pero vemos que como al mes o así ya te dice, mamá, yo no quiero ir al cole, mamá, me aburro, mamá, ya sé lo que están dando, o ni siquiera manifiesta nada. Puede que, lo que te diga, lo que tú veas son dolores somáticos. Entonces el niño no dice nada, pero ves que te dice que todos los días le duele la barriga, o le duele la cabeza, o no tengo hambre, no me comí la merienda del colegio, o no sé, me duele la espalda, o hay algunos incluso que tienen manifestaciones en la piel y ves que le empieza a salir una urticaria, ves que en las corvas de las piernas o los codos empieza a salir una serie de eczemas, pero al niño no le pasa nada, no tiene nada, le haces pruebas de estómago, no tiene nada. Que no tenga nada físico no quiere decir que no le duela, por supuesto. Cuando al niño le duele la barriga de forma somática, ahí hay un dolor. Lo que pasa es que está provocado por una parte emocional. Ese niño no quiere ir al cole por diversas razones. Una puede ser el aburrimiento, que no haya un nivel ajustado para lo que él espera o necesita, ¿no? ¿Os acordáis de la disincronía? Esta forma de desarrollo cognitivo que hace como un desequilibrio. Y entonces, estoy aburrido porque yo quiero ir más rápido o porque me lo han explicado una vez y yo que aprendo muy rápido, ya lo tengo. No vamos a estar de verdad, vamos a estar 2 meses repitiendo lo mismo o incluso una semana, ¿no? Yo lo cogí los primeros días y ya a mí no me va a valer que me hagas 40 ejercicios en vez de 10, porque yo ya lo entendí. De hecho, es una terapia horrible para los niños, es terapia ocupacional, de hecho. El ponerle más actividades de lo mismo. Lo que quieren es pasar adelante, seguir adelante. Se da mucho que se salten pasos de aprendizaje. Tú le vas a enseñar A, B, C, D, y conforme te ve hablando, él ya está en el B y se ha saltado al D, porque para él es lógico haber llegado allí, puede ocurrir. Entonces, ir al colegio y tener que esperar, pues puede ser muy, muy aburrido. Lo tenemos aburrido y entonces el niño ¿qué hace? Molestar en clase. Y ahora tenemos un alumno disruptivo y tú encima le vas al profesor y le dices que crees que es alta capacidad y te dice, ¿cómo va a ser? Si es un tostón, es un pestiño en clase, no para de molestar, está tirando papelitos, me está diciendo todo el rato que quiere ir al baño, tiene el cuaderno lleno de dibujitos, ha pintado las mesas, está golpeando al de al lado. Bueno, pues este perfil puede ser perfectamente de alta capacidad. El niño está súper aburrido y necesita estimulación y que lo enganchemos de otra manera. También pasa que los niños de alta capacidad, en su mayoría, son muy enérgicos, muy activos, tienen lo que se llama una sobrecitabilidad psicomotriz o motora y tienen un nervio dentro, necesitan estar en movimiento. Esto se ve desde muy chiquitito. Y tenerlo en clase sentados tanta hora, pues puede ser una hecatombe para ellos. Con todo esto se va generando quizá una nebulosa de ansiedad, de estrés, ahora lo estamos viendo mucho con el tema de la pandemia, niños que están sufriendo esto porque además son muy sensibles y dentro de esa sensibilidad también puede sobreestimularse muy rápido, esto María nos puede hablar perfectamente de la alta sensibilidad, y recordad que son las clases de cuando vosotros ibais al cole,
sobre todo en infantil. Las aulas están llenas de colores, de formas, de muñecos, luego de ruidos, de música. Hay una cantidad de estímulos y ellos están reaccionando constantemente a esos estímulos. Al final acaban sobrecargados y lo más probable es que desconecten. Algunos desconectan porque incluso en su imaginación hay un mundo mucho más divertido que el que tenemos aquí presente, con lo cual es fácil que se evadan y se vayan por ahí. Así que no a todos les encanta el colegio y algunos se niegan a ir cada mañana. Y eso no quiere decir que no sean niños de alta capacidad. Bueno, con esto yo os doy toda mi gratitud porque me hayáis escuchado y espero que ahora en la ronda de preguntas veamos viendo lo que se ha quedado sin comentar. Que ahora creo que María, ¿no?, será la que me vaya dando paso a las preguntas. ¿Me escucháis? Sí, te escucho. Vale, ahora no puedo iniciar el vídeo. Voy a, Pasa voy aquello a- de antes. no, A ver. Pero bueno, es igual, no hace falta que me veáis, ¿eh? ¿Puedo activarte yo de alguna manera o algo así? Mira, te he hecho hospedador, a lo mejor con eso. A ver, yo creo que... Ahí te Ahora, tengo. ahí me veis. Vale. Simplemente, Bea, para que conozcan un poco el curso de altas capacidades. Claro, sí, no he dicho nada de eso. Bea ha hecho un curso maravilloso sobre altas capacidades que quizá está organizado en distintos bloques de aprendizaje. Bea, si nos puedes contar así rápidamente Sí. qué encontrarán en este curso y yo os colgaré el enlace vía chat. Vale. Lo hemos organizado por distintos bloques. El primero empezamos dando la información fundamental de cómo sabemos que un niño es de alta capacidad, viendo no solo los indicadores básicos cognitivos, por así decirlo, del desarrollo cognitivo, sino los emocionales, que me parece que es un punto que a veces se pierde mucho de vista y que además es una de las maneras más fácil quizás de identificarlos cuando son pequeñitos, ¿no? Porque todavía no han hecho grandes méritos, son muy pequeños, pero sí que vemos una emocionalidad que es distinta y por ahí podríamos acercarnos. De hecho, las pruebas que se hacen en los sistemas públicos, se le da a los padres una hoja y básicamente todas las preguntas aluden a la emoción del niño, a cómo es el niño, cómo se comporta y tal, ¿no? Pues todo el curso en general está muy ligado a este concepto. Tenemos otro bloque que es de cómo afrontamos las altas capacidades, de si debe saberlo el niño, de si lo debemos estimular más, menos, si lo estamos forzando, la calidad versus la cantidad, que son siempre debates de los padres y también de los profesores. Tenemos un bloque muy importante que es el de gestión emocional, donde aquí vemos autoestima, perfeccionismo, ansiedad y vulnerabilidad, especialmente damos una pincelada de las chicas, el aburrimiento, las rabietas y la rigidez, esa inflexibilidad de tienen que ser las cosas como yo quiero. El alma de la creatividad también lo vemos y bueno, en todos estos bloques vamos haciendo unos ejercicios y tenéis también muchos enlaces, vídeos, bibliografía. Un cuarto bloque es niño en relación con el mundo. Y hablamos de asertividad, de comunicación no violenta, de la relación con los compañeros y de los hermanos, tanto si el hermano es alta capacidad como si no. Bueno, hablamos de la paciencia, del amor, de cómo estos niños tan singulares requieren una atención específica por nuestra parte. Hay un quinto bloque que es de hábitos saludables, que considero que también es muy importante y que apenas se ve cuando hablamos de alta capacidad, que es el tema del sueño, por ejemplo, que no conozco, bueno, conozco muy pocos de alta capacidad que duerman medio bien, tanto de pequeños como de adultos. El tema de la alimentación, el silencio, el ser introvertido, extrovertido, bueno, buscar la calma, ¿no?, tan necesaria. Y un anexo por si la persona que cursa este curso también es alta capacidad, sea docente, sea padre o sea una persona interesada en este mundo, porque creo que al final es una forma muy buena de acompañar, es saber qué beneficio o no tengo de compartir con él esa misma visión del mundo, esa forma tan absorbente de vivirlo todo. Se puede hacer a vuestro ritmo, el curso está tutorizado por mí, con lo cual duda que tengáis, pues yo la voy resolviendo, y tiene unos ejercicios que son opcionales, pero necesarios si queréis conseguir el certificado. Creo que lo he explicado todo, ¿eh? Perfecto, lo has explicado perfecto, Bea. No me esperaba menos. Vale, os he colgado el enlace en el chat. Vale, estoy viendo que colgáis muchas preguntas en chat.
Es una pena porque se van a perder, entonces, porque no puedo recuperarlas. Así que os animo, por favor, a colgarlas en un espacio que pone preguntas y respuestas, y así quedan guardadas y trataremos que Bea vaya resolviendo. Simplemente, antes de pasar a la parte de preguntas y para que lo sepáis, tanto en el blog de Bea, que es Soy Mamá Valiente, ahora pongo Mamavaliente.es. mamavaliente.es, ahora os pongo el enlace en chat, como en nuestra página tenemos muchos artículos publicados sobre altas capacidades que os animo realmente a explorar y a buscar. Ahora os dejaré también el enlace de ambos. Además yo siempre digo, y si no está, dímelo que lo montamos y lo hacemos. Exacto, exacto. Es decir, hay mucha información. Os dejo también enlaces a vídeos para que podáis ver, ¿de acuerdo? Ahora, mientras Bea va contestando, yo os voy dejando la información para que podáis recuperarla vía chat. Bea, vamos allá con las preguntas. Vale, Venga. primera pregunta. A mí nos pregunta que a qué edad podemos hacer un diagnóstico. Una pregunta que se repite bastante también, ¿no? Quizá hoy, ahora voy a analizarlas, pero muchas veces nos lo preguntan esto. Pues mira, a partir de los 3 años ya se puede hacer un diagnóstico precoz. Pero ¿qué pasa? Que a los 3 años el niño habla medio que, hay algunos que hablan magnífico, pero no todos. Entonces, hay una serie de pruebas que todavía no se le pueden realizar. Lo ideal, la edad ideal, está entre los 5 y los 6 años, del paso de infantil a primaria. Ahí es cuando vemos más datos, ya tenemos más información de cómo se relaciona con los compañeros, de cómo es en clase. Ya tenemos una retroalimentación mucho más amplia y podemos ser más exhaustivos. Luego hay expertos que te dicen que hasta los 9 años no. Bueno, yo considero que a lo mejor a los 9 años a lo mejor hemos perdido ahí un poco de tiempo de acompañamiento con él. Entonces la edad ideal sería entre los 5 y los 6 años. Vale, Bea, nos preguntan cuando estamos haciendo homeschooling, ¿cómo podemos saber si un tema le interesa o no le interesa, o ya lo sabe o lo ha aprendido, etcétera? ¿Cómo sabemos si esto que estamos trabajando está sentado o no está sentado? Bueno, te lo va a decir él, porque cuando lo vea que se va y que no aguanta ni medio minuto en la mesa, pues ya. Lo que pasa que es verdad que a lo mejor sí que te preocupa que haya unos determinados conceptos que lo aprenda sí o sí, aunque no le interese. Entonces vamos a ver de qué manera lo enganchamos con los intereses que son suyos, sean los que sean, como decíamos lo de los videojuegos, ¿no? Es que hoy en día, yo puse una publicación hace poco que era, vamos a hablar de la evolución y voy a utilizar a los Pokémon para hablar de eso, porque creo que daba mucho juego, ¿no? Incluso me daba para hablar el agua, el fuego, en fin, busca cómo enganchar con tu hijo, cuáles son aquellas cosas que le fascinan y en las que podría estar concentrado durante horas, porque hay que recordar que los niños de alta capacidad no tienen, a no ser que tengan un TDA comórbido, no tienen problemas de concentración, pueden concentrarse muy bien durante mucho tiempo en aquellas cosas que le interesan. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer que le interese eso. ¿Cómo? Llevándolo a su campo, a su área, ¿no? Sea la que sea. Siempre sí. Además, si haces homeschooling, tienes muchas horas con el niño como para saber lo que de verdad le interesa. Así que tienen la herramienta seguro, seguro. Totalmente. Bea, nos pregunta María Valenciano, bueno, te da las gracias por la ponencia y nos pregunta dos cosas. Primera de ellas, ¿cómo le contamos a un niño qué es altas capacidades? Y segunda, ¿cómo se lo explicamos en el caso de que este niño lo salten de curso? ¿Cómo se lo explicamos a sus nuevos compañeros? Y ya si quieres hablar del tema de saltar de curso, porque he visto por chat así rápidamente que también te lo habían preguntado cuál era tu opinión al respecto, pues ya matamos dos pájaros de un tiro. Vale. Me centro. La primera pregunta es, ¿cómo se lo contamos al niño? Depende mucho de la edad que tenga el niño, claro, y de la sensibilidad que tenga el niño. Si es pequeñito que tenga 3 años, pues yo creo que no tiene ni sentido explicarle nada porque no, él va a estar a otras cosas. Pero sí que, bueno, le puede ir diciendo, ya te has dado cuenta que aprendes más rápido que los demás, o, bueno, en realidad podemos aludir a los procesos que tienen, ¿no? A que tú eres muy perfeccionista, a que tú quieres que las cosas vayan más rápido, a el proceso que tienen ellos de aprender, ¿no? Es como lo capto todo, capta las pequeñas cosas, eres más perspicaz y no tienes por qué hablar, a ellos lo del CI le interesa un pepino, ¿sabes? Lo del número, eso da igual. Entonces, sí que él sepa que tú te pones muchas veces impaciente porque quieres
los compañeros vayan donde tú o estén donde tú, pero tenemos ritmos diferentes. Tu ritmo es muy rápido. Hay una experta de alta capacidad que sabéis que se le llama mucho a los alta capacidad, se llama niños cebra, pero ella decía que era más, el término adecuado era guepardos, o jaguares, no me acuerdo, era un felino de esto, porque iban como muy veloces, ¿no? Y tienes un coche que corre muy rápido y no lo puedes tener parado en tu cochera, necesita correr. Pues un poco así, con este tipo de metáfora. Ahora otra cosa ya es que el niño sea adolescente y tú le puedas contar un poquito más. Si va a pasar de curso, seguramente sean los profesores los que hagan una introducción allí y le expliquen a sus compañeros qué es lo que pasa y por qué ese niño llega allí, ¿no? En cuanto a la aceleración y el cambiar de curso, si estoy a favor o no, yo estoy a favor, depende de qué niños. Ya se ha estudiado, hay un estudio intensísimo, además de muchos años, uno de los que más años, ¿no?, han llevado, y decía que bajo el mito ese, que otro de los mitos que se tenía de que el niño sufría mucho emocionalmente si le cambiabas de grupo, que no era verdad, que de hecho ahora podían hablar de temas con los que no podía hablar con los de su grupo, ahora se sentía más comprendido y vencida la batalla inicial esta de que es un poco violento, ¿no?, que yo esté aquí cuando soy un poco más pequeño, luego se sentían mucho más cómodos y superaban barreras emocionales de ansiedad y de, bueno, otras maletas que llevaban, ¿no? Eso se pasaba con esta aceleración. Ahora bien, no se debían acelerar a todos los niños, ni siquiera por CI, sino por el tipo de talento que tuviera. Y es lo que hemos visto al principio. Los hay que destacan en una sola cosa. Si a ese niño te lo llevas de curso, es que no tiene sentido, porque el resto de áreas lo va a pasar fatal. Funciona muy bien con los que son talento complejo académico, que se le dan muy bien las áreas de clase, o con los superdotados, porque se les da bien todo. Entonces, sabéis que para pasar de curso tienen que compactarse, tener todos los dos cursos esos que se va a saltar, aprendérselo en uno para poder meterse en el siguiente. Entonces, estos niños sí que pueden, porque se le dan bien todas las áreas. Si no, lo que vamos a tener un niño descolgado, porque, oye, es que en lengua es buenísimo, es prodigioso, pero es que en las matemáticas no hay manera. Esa es mi opinión. Bea, Gillian nos pregunta, ¿qué podemos hacer cuando en el cole no lo ven? Que este también yo creo que es algo que nos ocurre muchas veces, ¿no? Esos niños que en el cole, pues, oye, no ven. Yo aconsejo pedir tutoría y no ver al profesor como un enemigo, sino como un amigo. Y ya digo que es que a veces no tienen la formación. Cuando tú le hablas un poco y le cuentas, yo he tenido profesores que me agradecen muchísimo, ostras, porque es que yo no sabía nada de esto. Yo lo que hacía en el cole era regalar libros de alta capacidad. Estos regalos que se dan al final de curso, que se le da al profesor, una pulserita, un perfume, no sé qué. Regálale un libro de educación que vaya sobre alta capacidad y así van ellos conociendo, no para el tuyo simplemente, sino para todos los niños que va a tener, porque ya sabemos que hay un 10, un 15% en cada una de las clases que tenga hasta que se jubile. Entonces le va a venir bien. Entonces yo siempre digo, vamos a tener esa vía abierta de comunicación con los profesores. Y lo que no vea, vamos a explicárselo. Mira, a lo mejor tú esto no lo ves, pero es que yo sé que también es de alta capacidad esto, lo otro y lo otro. Y yo lo veo en mi casa. Llévale cosas de casa. Llévale, que no tenga reparo recuerdo una tutoría que tuve yo que me presenté allí con un álbum de fotos y de cosas y de, tú no lo ves, pero yo te lo voy a llevar allí. y ya está, porque es verdad que la ratio a veces son muy grandes, tienen muchos alumnos, a veces no es que no quieran ver lo que te tengan a ti, sino que es complejo entre tantos alumnos, luego a lo mejor el niño puede ser que sea introvertido, que no se muestre totalmente como es, las niñas se camuflan muchísimo, entonces a veces hace falta que los padres añadan información. Marta nos pregunta si altas capacidades, altamente sensible es altas capacidades. Mira, este era el vídeo que yo te quería proponer, que le he dicho antes de empezar, le he dicho a María, quiero proponerte un vídeo. Sí, porque me lo dicen mucho, es lo mismo, está relacionado, eh, y vamos a ver, no tenemos, científicamente todavía no está demostrado que todas las personas sensibles sean alta capacidad, porque pueden tener una gran sensibilidad,
pero no una sobreexcitabilidad cognitiva que se llama, o sea, una necesidad de saber más, ese quedarte desvelado por eso que te apasiona, pues no está en todo. Pero a la inversa sí lo vemos, si vemos que todos los niños de alta capacidad tienen una gran sensibilidad, son reactivos a los estímulos, se sobreestimulan con facilidad. Pero no quiere decir eso, que esto es uno de los grandes temas, que todos los niños muy capaces sean súper buena gente. Porque es que hay gente que me ha dicho, es que yo conozco un superdotado que es muy estúpido. ¿Y cómo puede ser eso? Bueno, que la educación no tiene nada que ver con la sensibilidad. Tú puedes ser muy sensible, sobrecargarte y todo lo que tú quieras y que luego a nivel comunicativo esté totalmente desacertado. Son cosas distintas. Pero sí, ahí donde está relacionado. De hecho, hay una gran experta que se llama Linda Silverman, que es además la que batalla por todo esto de los audiovisuales que comentábamos antes, ¿no? Auditivos secuenciales y los espaciales. Ella dice que para ella es lo mismo y llegó a hablar con Elaine Aron, la experta de alta sensibilidad, y le dijo, mira, yo creo que estamos hablando de lo mismo, superdotado, que sensible y tal. Y Elaine Aron dijo que no, y quedaron ahí como, bueno, vale, no se entendieron muy bien. Pero sí que llegaron a pensar que hay algo ahí muy, muy unido. Como no tenemos la certeza de que todos los PAS sean alta capacidad, yo ahí me callo. Pero a la inversa sí que está estudiado y desde los años 60 además. De hecho, yo creo que cuando uno se empieza, sobre todo los indicadores de altas capacidades, que como decía Bea, en edades tempranas tienen mucho que ver con la emocionalidad, y uno empieza a ver las preguntas y conoce un poco la alta sensibilidad y dice, pero si esto es lo mismo, ¿no? Me están describiendo a un niño. Están haciendo un test de PAS, no un test de alta De hecho, capacidad. me están haciendo un test de PAS, pero ¿cómo puede ser, no? Entonces, en este punto yo creo que hay enormes no divergencias, lo contrario, enormes similitudes. Y luego, yo creo que cuando uno empieza también a entrar en el mundo de la alta sensibilidad y a entender también qué es lo que ocurre en el cerebro de esas personas altamente sensibles, y empieza a ver esa ya demostrada mayor capacidad de pensamiento en profundidad, en este dorso lateral prefrontal en el que hay este pensamiento en profundidad y por tanto esos niños y esas niñas que no solo sienten, sino que además procesan en profundidad la información, que uno de los indicadores de alta sensibilidad es también este pensamiento profundo, este pensamiento que no está en la superficie, sino que bucea en aquellas áreas que son de su interés, por supuesto, no tiene por qué ser en todas, pero en aquello que les interesa sí que son personas, yo creo, que van muy, muy hacia abajo, ¿no? Entonces, ahí es cuando uno empieza a perder, digamos, la divisoria entre una área y la otra. Mira, la verdad que a mí me gusta mucho el término de neurodiversidad, neurodivergencia y demás, porque engloba a muchas más personas. No tienes que exactamente buscar la etiqueta, sino que, pues mira, tú a lo mejor eres una persona sensible, que tiene una alta capacidad, que tienes ¿cómo se llama esto? Fenotipo ampliado porque tiene algún rasgo de espectro autista, y es como más grande, ¿no? No somos solo una única persona, no es tan fácil encontrar y definir ahí. Y al final es lo que tú dices, que tenemos un cerebro que es más reactivo, que tiene más conexiones, es como más carreteras, ¿no? Hay Simplemente. más carretera. Llegan más rápido a los sitios porque tienen más carreteras. Si los dos cerebros tienen más carreteras, algo de similar tienen que tener, ¿no? Exacto. Yo creo que también un poco es cómo definimos, ¿no? Al final, una alta sensibilidad pone el foco de la definición de esa persona en todas estas partes emocionales. Cuando hablamos de alta capacidad, el foco de definición es la parte cognitiva, pero no son excluyentes, ¿no? Claro. Los términos parece que sean excluyentes, pero no tienen por qué ser excluyentes. Y a medida que creo que vamos entendiendo más tanto las altas sensibilidades como las altas capacidades, nos damos cuenta de los enormes puntos que hay en común hasta llegarnos a preguntar si no van a ser lo mismo, ¿no? Como hace Yo Linda. creo que eso va a confluir. Lo que pasa es que aquí, como la Pero ciencia... no hay digamos, no hay cátedra sentada sobre este punto, pero es verdad que uno al meterse más y más va viendo que, bueno, son dos términos que definen una tipología, ¿no? de persona desde puntos de vista diferentes, pero eso no quiere decir que sea la misma persona, ¿no? Con lo cual, sí, podemos decir que llegamos a atender, ¿no? Estos dos. Queda trabajo por ahí todavía. Sí,
Llegará, seguro, estoy de acuerdo. Bea, nos pregunta Sara otra vez en relación si se podemos hacer homeschooling Montessori con niños de altas capacidades. Si el método pide repetir actividades y a ellos no les gusta, lo mismo es siempre. ¿Puedo contestar yo, Bea? Hombre, pues te lo iba a decir porque digo, como te oigo Montessori, digo, te toca respuesta. Vale. Por supuesto que podemos hacer homeschooling aplicando la metodología Montessori con niños de altas capacidades y con niños que no lo sean, ¿vale? El método Montessori es una metodología que va con el niño y de verdad, no de boquilla, sino que se deja guiar por el proceso del propio niño. Desde mi punto de vista, para aplicar bien Montessori uno se tiene que formar en Montessori y tenemos que tener muy claros. Un niño, la actividad Montessori es repetida, pero no porque yo obligue al niño a repetir, sino porque el niño quiere repetir. ¿Y por qué quiere repetir? Porque en la repetición está la consolidación de esa información. Sea altas capacidades o no lo sea, el ejercicio de repetición no es un ejercicio mecánico en Montessori, es un ejercicio de consolidación. Y de hecho, decimos en Montessori que estamos buscando la repetición porque cuando hay repetición hay concentración. Y cuando hay concentración yo sé que este niño está avanzando y este niño está aprendiendo. Por tanto, Montessori no es una metodología que busca la repetición per se, ni que obliga al niño a repetir, sino que busca que este niño él mismo llegue a la repetición, pero como un proceso de consolidación de la información. Entonces, mi consejo con Montessori es, bueno, sabéis que soy una enamorada de Montessori, aparte de guía soy enamorada de Montessori, pero tengo clarísimo que para aplicar bien Montessori hay que conocerlo de verdad. No es solo son metodologías, se puede hacer homeschooling Montessori, por supuesto, pero mi consejo personal es fórmate muy bien para poder acompañar lo mejor posible. Bea, todo tuyo. No, nada, sí. Y es que yo creo que es muy difícil hoy en día hacer homeschooling y no tocar algo de Montessori, porque al final es que hasta en los colegios tradicionales se está aplicando Montessori ya. Entonces, es algo que como que se ha expandido de tal manera, afortunadamente, que es muy difícil, ¿no? Y lo que tú dices, como es acompañar al niño en la medida en que el niño avanza, darle de beber conforme el niño tenga sed, pues ideal para ellos. ¿Sí? Correcto, es ideal. Vale, Anne nos preocupa un poco más, nos pide cómo de práctico es el curso, si te puede servir en casa en temas de gestión práctica de una niña de 2 años y medio, si tenemos algo de claridad para la gestión del día a día, etcétera. Que nos expliques un poco más si nos quedamos en la parte teórica o bajamos a la praxis. Hay de las dos cosas. Ahora bien, si estamos hablando de 2 años, ya sabemos que todavía no es momento de tener un diagnóstico. Probablemente tú tengas una sospecha muy clara porque has visto cosas muy evidentes o porque en tu familia ya tienes algo así. Entonces, lo que tú quieres hacer es un trabajo de prepararte para, yo le llamo prevención de riesgos, ¿no? Yo vengo aquí en prevención de riesgos, voy a formarme por lo que pueda pasar. Porque yo les digo a muchos padres que dicen, es que no sé si atenderlo como alta capacidad o no, porque no tenemos diagnóstico. Digo, ¿y qué podría pasar si tú le das todo lo que tiene y luego no es alta capacidad? Pasaría nada. Bendito, o sea, si fuera con todos los niños tuvieran eso, una completa confianza en su capacidad por parte de sus padres. Todo lo que tú le des será fantástico. Hay en el curso estrategias concretas de tema emocional, de cuando hay rabieta y cuando hay este tipo de explosiones y tal. Luego, además, seguir teniendo mi tutoría, porque si hay alguna cosa muy concreta, pues también estoy ahí, ¿no? Decir, oye, que esta lección me viene de perla, pero en mi caso, que tengo 2 años, ¿no? Bájamela para que yo... y lo vemos. Sobre todo está más enfocado allá en la etapa de escolarización, infantil, primaria, adolescencia, que es cuando ya tenemos diagnóstico o ya tenemos una presunción del mismo. Vale, Chloe. Nos preguntan que en el cole le han propuesto hacer pruebas. Ella personalmente no tiene dudas de que lo es. De hecho, bueno, luego nos lo cuenta Bea, pero a modo de dato, ¿no? El 98% de los niños que son diagnosticados, que nos perdemos prácticamente, ¿no? El 98% no lo son. De los que lo son, el diagnóstico o la alerta viene por parte de la familia, con lo cual una duda que muchas familias pueden tener es
no seré yo que lo veo con buenos ojos, pues no, no lo ves como, si lo dudas, si lo piensas, seguramente lo es, ¿no? Sin ningún miedo, ¿no? Entonces, dice Chloe que pasa pena por el tema emocional, de hacerle pruebas, de que sufra en ese momento de las pruebas, etc. Y sobre todo, si el resultado es positivo, de que lo saltarán de curso. Creo que un poco has contestado esta pregunta, pero vea si puedes matizar. Las pruebas no son nada rápidas, llevan varios días, llevan conocer al niño, entrevistarse con él. En el caso de que sea por privado, pues yo digo, tiene que ser alguien donde el niño se sienta súper cómodo, que eche los días que hagan falta. He visto casos, además, de profesionales muy buenos que han repetido la prueba porque han visto que el niño no estaba ese día muy fino, por lo que fuera, ¿no? Estaba muy nervioso, estaba cortado o venía de hacer X cosas y estaba súper excitado. Eso sería lo ideal, que el profesional diga, oye, hoy no has sido totalmente tú, yo te repito esta batería. Entonces, bueno, es un proceso de varias sesiones. Lo ideal es que el niño esté súper tranquilo y que tengamos siempre presente que ese es el resultado de esa prueba en ese momento, que no quiere decir que eso sea siempre, siempre, pero te da esa orientación. No sé cuál era la otra parte de la pregunta. Bueno, por el tema... Del si lo tema hace en el colegio, de pasarles de curso. claro, si lo hace en el colegio seguramente conozca ya o haya visto el equipo de orientación, están los profesores allí y puede que esté algo más cómodo. Y con lo de pasarle de curso, evidentemente el niño tiene que estar de acuerdo. Si el niño no quiere, me parece que hacemos una temeridad, a ver si por hacer un supuesto bien hacemos un mal mayor, ¿no? Tiene que ser que él esté de acuerdo porque a lo mejor eh, vemos que tiene un potencial, pero él está cómodo. Generalmente este tipo de aceleraciones se hace cuando el niño de verdad está muy mal en clase. Estamos hablando de que hay episodios de ansiedad cuando son muy, muy pequeños, muy chiquititos, y tienen esa ansiedad y no están presentes o son muy disruptivos. Y esta es la solución, que acaba siendo extrema porque no está todavía muy instalada, ¿no? Pero si el niño está bien, está cómodo, se divierte, es feliz, ahí no tiene que acelerar nadie nada, que siga el niño con su curso y que luego en su casa amplíe él todo lo que necesite. Vea, nos pregunta también por el curso si ayuda a los profes, a los maestros a identificar a niños de altas capacidades y si nos da estrategias para ayudarlos de cara al docente. Perdón, No solo no he entendido la pregunta, repítemela, por favor. si el curso da a los docentes estrategias de identificación y de acompañamiento para niños de altas capacidades o es solo un curso para familias. Sí, Entiendo. no, está enfocado en los dos. De hecho, cuando veáis las preguntas, veréis que hay casos para aplicar en casa y casos para clase, ¿no? Imagina que tienes un alumno, ¿qué tal? ¿Qué le dirías al padre? No sé qué. Para que vayamos viendo, los ejercicios no son tipo examen, los ejercicios son de reflexión para ver si estamos aprendiendo todo lo que vemos, ¿no? Que se nos queda y que de verdad estamos cogiendo el sentido total. No es para ver si estás estudiando o no estás estudiando, que bastante tenemos ya con lo que tenemos, sino para ver exactamente eso. Y entonces se aplica tanto a clase como a casa. Sirve para las dos cosas. El tema emocional es que es en un punto y en otro, porque igual el niño está allá adentro que está allá afuera. Lo que pasa es que a veces se da más a menudo en casa. Son muy aparentes en el colegio y quieren dar una buena imagen al profesor, pero luego pego el reventón cuando llego a mi casa, creo confianza. Chicas, nos quedan un montón de preguntas, unas 20 preguntas por contestar, pero se nos ha terminado el tiempo. Yo estoy convencida que Bea, si contactáis con Bea, ya sea a través de redes o a través de la web, ella en lo medida de lo posible os va a intentar contestar. Por mi parte, lo mismo que os puedo ayudar sin ninguna duda. Y si alguien se anima al curso, pues estaremos encantadas de seguir conversando a través del curso. Muchísimas gracias, Bea, por acompañarnos este ratito esta tarde, que sé que vas súper liada y esta semana está un poco pachuchilla, así que he hecho un esfuerzo doble. Muchísimas gracias y nada, un placer compartir este ratito contigo y con todas estas personas que os habéis conectado esta tarde. Lo dicho, os mando la grabación y la presentación.
Ay, dime cómo corto yo la grabación. No, la tengo que cortar yo, Bea, Vale, que pues me ya has está, hecho rápido. administradora. Vale, Todo vale. solucionado. Bueno, Muchísimas gracias a todos. Nos tenéis. gracias y hasta pronto. Adiós. Hasta luego.